Hoy vamos a explicar cómo nace una deuda y por qué es importante prevenir esto a los chicos que ya tienen billeteras, que se andan prestando en las escuelas, a los adultos, para que sepan que su vida no se termina cuando están sumergidos en una deuda. Por supuesto que existen las deudas negociables, después existen los deudores morosos y después existen los deudores en gestión judicial, que es cuando ya pasa a una instancia más jurídica. Quiero contarte que las deudas no son un tema de susto, pero sí son un tema importantísimo, primero para todo el país, segundo para cada persona, porque en realidad hay un tabú y es un tema que se habla poco en la familia, se habla poco en las escuelas, en los colegios. Sin embargo, escuchamos mucho de la Argentina que está acostumbrada a tomar deuda para poder pagar sus gastos y sus servicios. Hoy vamos a hablar del tema de las deudas y quiero contarte algo. Estar endeudado no es un problema, es un síntoma. Volvé a escuchar esto, si te hace falta pausar el video, tráete una viroma y una hoja, porque hoy vas a cambiar tu vida. Pero para primero saber cómo salir de una deuda, te voy a enseñar cómo se genera una deuda para ir a tu pasado, para ir a tu primer gasto o también para prevenirte y que puedas ayudar muchas veces hasta los adultos, porque a veces no entendemos cómo empieza una deuda y no podemos tomar decisiones con eso. Por eso es importante que veas el programa de hoy y el programa de mañana, porque mañana te voy a enseñar rescates para salir de la deuda. Quiero contarte que soy Sofía y estoy abriendo la Academia MIPRA, Mi País Rico es Argentina, que son 90 días de educación financiera para aquellos que quieran empezar esta academia. Incluye un manual, 90 días de seguimiento y 6 encuentros en vivos, disertante especial invitado, y además te llevas disciplina. Si hoy estás endeudado, si hoy quieres salir adelante, es importante porque cuando vos estás endeudado estás en una condición como si fuera vulnerable. Pero cuando vos empezás a llevar el dinero a una inversión, a una capacitación que te va a comprometer por el resto de tu vida, ya tu mente empieza a cambiar, ya empieza tu compromiso. Por eso, ¿para quién es esta capacitación? Para personas que están dispuestas a hacerlas. Si querés pagarla pero no la vas a hacer, mejor no la hagas porque no te va a resultar. Las capacitaciones son siempre para personas que están dispuestas a comprometerse con aquello que quieran resolver, agrandar o expandir en su vida. Hoy vamos a hablar del tema de las deudas. El tema de las deudas es un tema importante y es un tema que lo pueden tener las personas, las empresas, los comercios, el país. ¿Cómo empieza una persona normal, una persona común a tomar deuda? Vamos a poner el ejemplo de un sueldo. Una persona tiene un sueldo de 1.000.000 de pesos. Vamos a ver si es el marcador o el pizarrón. 1.000.000 de pesos es lo que cobra una persona de un sueldo. Siempre es importante explicarle a los jóvenes que el sueldo, si bien es fijo, el trabajo nunca se sabe si es fijo, por lo que vamos a hablar después de una previsión. Pero si una persona tiene un trabajo fijo, un trabajo que tiene sueldo, cobra 1.000.000 de pesos. Los gastos de esta persona, vamos a ponerle que se llama un nombre, tiene 500.000 de alquiler. Vamos a poner que se llama Menganito. Menganito paga 500.000 de alquiler. Alquila. Entonces ya tiene 1.000.000 menos 500.000 de alquiler. Luego esta persona en alimentos gasta 200.000. 200.000 en alimentos. ¿Está bien? Es una persona que vive sola, gana 1.000.000 de pesos, tiene 500.000 de alquiler y gasta 200.000 en alimentos. Te voy a poner una A, alimentos. Después esta persona gasta 100.000 en distintos servicios, suscripciones, gimnasio, otros gastos. Vamos a poner otros gastos. Otros gastos tiene 100.000. Además, esta persona decide tomar un préstamo para comprarse un auto.
Porque cuando tenés un trabajo fijo, los bancos suelen ofrecerte préstamos a partir de los 3 meses que ven que tu trabajo es estable, o por lo menos legalmente ya a partir de los 3 meses corresponde que te blanqueen. Entonces el banco te invita con un préstamo y te dice que compres un auto. Entonces vos vas a pagar 200.000, bueno, Menganito va a pagar 200.000 para el préstamo. Voy a ver si acá voy a poner la P de préstamo, otros gastos. Además vamos a suponer que del préstamo, de las suscripciones, el gimnasio, los alimentos y el alquiler, esta persona también quiere salir los viernes. Sale a pasear, sale con amigos y también tiene un gasto mensual de 150.000 pesos en salidas. Si te quedaste hasta acá, sos muy valiente, 150.000 pesos en salidas. Entonces, cuando llega la cuenta de fin de mes, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pagar todo esto. Entonces, 1.000.000 menos 500.000 te quedan 500 menos 200, te van quedando 300 menos 100, te quedan 100, 300, 200 menos 200, estás en 1.000.000. Y 150.000 de los gastos de salidas, estás menos 150.000. ¿Qué es lo que pasó en esta cuenta? A ver si se puede ver bien la cuenta. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a poner, pues justo sale la luz de acá. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos sueldo 1.000.000, 500.000 en alquiler, 200.000 en gastos de alimentos. Tenemos en otros gastos de suscripciones y de gimnasio 100.000, 200.000 en un préstamo que sacó para comprarse el auto y además 150.000 en gastos de salidas, de viernes, de encuentros con amigos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Te lo quiero explicar ahora. Además, estos 150.000 abajo por haber sacado el préstamo no fue previsor y tiene 100.000 pesos de nafta por mes, menos 100.000, y el gasto del seguro, que poniendo un seguro contra terceros simple está alrededor de 50.000. Todo esto te estoy hablando de gastos reales argentinos, Estamos hablando de un sueldo argentino y vamos a cambiar el marcador. 50.000. Entonces, Menganito está 300.000 pesos abajo. ¿Cómo hace para cambiar estos 300.000 pesos que no llegó a pagar este mes? Al tener un sueldo fijo, al banco ofrecerte un préstamo, ¿qué hace el banco? Te da una tarjeta de crédito y te ofrece, por supuesto, una tarjeta con un límite, que generalmente esos límites son 3 sueldos tuyos o un poquito más, podés pedir que te la amplíen. ¿Qué hace el banco? Te da una tarjeta de crédito. Entonces, como vos no llegás a pagar el total de la tarjeta, porque al mes siguiente, como todo esto es sueldo fijo y es gasto fijo, el mes que viene, ¿qué va a pasar? Vos tenés que volver a pagar todos estos mismos gastos. Y entonces, estos 300.000, te pido disculpas que la cámara no esté invertida, estos 300.000 que vos quedaste abajo, los tenés que pagar el mes que viene. Pero ¿qué pasa? Vos ya tenés todo esto de gastos en efectivo. Entonces, ¿cómo empieza la deuda? Cuando pagás con la tarjeta de crédito, porque tenés que pagarlo, porque usaste la tarjeta para salir con tus amigos y además pusiste el débito automático en el seguro y empezaste a pagar la nafta con la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que pasa? Estos 300.000 vas a pagar el mínimo, que en algunos casos, dependiendo de la tarjeta y dependiendo del país, te van a decir, bueno, pague el mínimo de la tarjeta. El banco siempre te va a tirar un mínimo. Tenés que leer el resumen, tenés que llamar y tenés que comunicarte y no tenés que tenerle miedo al banco, porque hay algo que es importantísimo. Tenés derecho a hablar como una persona normal si tenés una deuda. Tener una deuda no significa no hablo con el banco, significa que es un síntoma y son cosas importantes a hablar, porque los más ricos del mundo pasaron por deudas. O sea que tener deudas a veces son instancias de aprendizaje. ¿Pero qué significa? Los temas hay que tratarlos como cuando vas al médico y te dice tenés que comer esto, tenés que tomar sol, tenés que
regular un estado de tu vida que necesita asistencia. Porque acordate que la deuda es un síntoma, no es un problema, porque tiene solución. Pero la tarjeta te va a ofrecer pagar el mínimo. Dependiendo, puede ser un 8%, un 30%. Te va a decir, pague el mínimo de la tarjeta o el 40%. Entonces, si vos pagas el mínimo, en el caso de, por ejemplo, un banco que te ofrezca un 40%, no tengo acá la calculadora, pero no vas a pagar los 300.000, vas a pagar de tu tarjeta al mes siguiente un 40% de estos 300.000, que van a ser alrededor de 135.000 pesos. O sea, no podés pagar el 100 porque no tenés cómo pagarlo, porque te gastaste todo. Entonces vas a pagar solamente el 40% de la tarjeta. Al mes siguiente, ¿qué va a pasar? Este saldo remanente de estos 300.000 que te quedaron van a ser 165.000. Pero esos 165.000 que tenés que pagar por tarjeta de crédito, ¿qué les pasa a esos 165.000? El banco te va a aplicar otra tasa. No te va a decir, no, pagame los 165.000. Te va a decir, me tenés que pagar porque pagaste el mínimo de la tarjeta, los 165.000 más el 35% de interés por no haberme pagado todo. ¿Qué pasa? Como vos venís con un gasto de 1.300.000 fijo, ¿qué es lo que pasa? No llegás nunca a pagar el total. Entonces se te suma los 165.000 más el 35% más unos nuevos 300.000 pesos que se te adicionan a la tarjeta de crédito. Esta deuda se empieza a hacer un globo y termina yendo a una deuda muy pero muy grande. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco, cuando ve que se te hace una deuda muy grande, te la unifica, te calcula las tasas de interés y te invita a sacar un préstamo más grande. Que los préstamos están limitados hasta un 40 o un 50% de tu ingreso, depende el caso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen otras personas? Tapan deudas con deudas. ¿Cómo se tapa una deuda con otra deuda? Bueno, primero y principal, le pedís plata a tus amigos y le empezás a deber a tus amigos. Otra forma es sacar otra tarjeta de crédito para que te financie porque ya negociaste todo con este banco y este banco no te quiere prestar más. Sin embargo, otro banco te va a dar porque sabe que tenés sueldo fijo, pero como no estás en gestión judicial, como no te vio todavía que estás en el veraz, porque el banco mientras pagues el mínimo no te manda el veraz. Pero otros bancos sí te van a querer dar sus tarjetas para que estés endeudados con ellos. Y después te voy a explicar qué se hacen con las deudas porque muchas veces se venden en fideicomisos y los estudios jurídicos se encargan de negociarlas, que eso es otro negociado. Ahora bien, ¿qué se hace acá en estos casos? Las deudas se quieren tapar con otras deudas y además esto ocasiona mucha vergüenza porque en este caso hablamos de una persona soltera que tomó un alquiler que le ocupó el 50% de su sueldo, que ese es otro tema a analizar. Si hoy se lo decimos a los jóvenes, van a prever qué es lo que pasa con un alquiler, porque si tenés un alquiler del 50% sin contar los servicios de luz, gas, teléfono y además sin hablar de otros tipos de gastos imprevistos que pueden haber, el sueldo tendría que ser un 30% en un alquiler. O sea, se estima que vos vas a tener de gastos de tu sueldo un 50% en total o un 60% en total, incluyendo acá los seguros y los alimentos, y el 30% que te queda va a ir para ahorro y para inversión. Ahora bien, en muchos casos y en muchos países a los jóvenes se les enseña a hacer 3 tachos que ya te los voy a traer en cuanto estén listos. Unos de ahorro, otros de inversión y otros de gastos. Y así se hace, aunque sea un ingreso chiquito o aunque sea un ingreso enorme. Ya existen los 3 tachos, por eso cuando vendés un artículo, de todas formas, aunque el precio sea mínimo o aunque el gasto sea mínimo o aunque te entre a mitad de mes, tenés que dividirlo en 3 tachos. Ahora bien, como no tenemos educación financiera, nadie te habla de este tema, pero vos terminaste el colegio, conseguiste un trabajo,
te sacaste un préstamo y te fuiste a alquilar porque te quisiste ir de tu casa, que me parece totalmente libertario, pero sí tenés que ser previsor. Y de ese tema vamos a hablar mañana. Espero que te haya gustado el programa de hoy. No te asustes si tenés deudas, porque todas las deudas tienen solución. Mañana te voy a enseñar un secreto muy, muy importante para que salgas de tu deuda y te va a encantar. Te voy a enseñar cómo financiar tu deuda, te voy a enseñar cómo salir de tu deuda y te vas a sentir un superhéroe. Porque lo importante no es decir me endeudé y no puedo decirlo, sino me endeudé y supe salir. Y sos un ejemplo, porque muchas veces callamos los temas, nos enfermamos. ¿Cuántas personas se han hasta quitado la vida por una deuda? No vale la pena. Aprende a desafiarte como si estuvieras en una instancia complicada. Educación financiera para todos. Te invito a tener una vida con éxito, porque si vos te organizás en el dinero podés cumplir muchos sueños y los sueños de tus seres queridos. Y acordate que los que hoy están muy arriba, un día estuvieron muy pero muy endeudados, incluso en la calle. Acordate que la Argentina es un país rico, acordate que las Malvinas son argentinas. Sigo presentando el manual de sabiduría del éxito, motivación y dinero, las Malvinas, síntesis histórica de las Malvinas. Hoy me olvidé de presentarte los libros, si te quedaste hasta acá sigo. Te voy a decir algo, si tenés este libro, hoy lo estuve leyendo, estuve completando algunas cosas que me habían quedado incompletas. Si tenés este libro, ya sos rico, porque cuando lo vuelvas a leer y si repasaste por muchos autores, si emprendiste, si accionaste, si hoy estás creciendo, este libro es un regalazo. No, lo volví a leer hoy y dije, es un librazo. Así que mirá lo que hay acá adentro, porque vas a crecer con propósito. Todas las áreas de la vida, porque acordate que de nada sirve una sola área. Educación financiera, dinero, pero también tiene que haber salud, tiene que haber amor, relaciones, la parte de agradecimiento, la parte espiritual fundamental y además una vida con propósito, que eso es lo más lindo de todo. Bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy. Te mando un abrazo, que seas muy feliz. Voy a ver cómo puedo hacer para invertir la cámara, te lo prometo, pero no tengas miedo con estos temas. Nos vemos mañana porque te voy a enseñar un súper secreto. Para hoy te lo agendo como tema 1, mañana te mirás el tema 2. Chau.